Kant hablaba de que el arte era una necesidad del espíritu y como tal es inherente al ser humano, como lo es también la cultura. Es necesario desarrollar proyectos que puedan acercar la cultura a la gente, proyectos artísticos que puedan llevar el arte, sacarlo de los museos, sacarlo de las galerías y crear una comunicación inmediata con el espectador. Yo creo en lo inmediato del arte más que en el protocolo del arte. Mi propuesta siempre ha sido los espacios públicos. Del mismo modo como en algún tiempo expuse en galerías, en centros culturales y formé parte del circuito plástico, hubo un clic en un minuto en mí que me hace darme cuenta que el arte es una herramienta educacional activa, eh, tan activa que puede crear conciencias y puede también trazar caminos nuevos y sobre todo en la juventud. Me interesa el arte como eso, como una herramienta educacional activa. Por lo tanto, la búsqueda que yo hago como artista es llevar el arte, sacarlo de los espacios protocolares, por así decirlo, e insertarlo dentro de los espacios públicos, creando una cercanía con todo tipo público, desde niños a adultos y aquellos que han estado impedidos y huérfanos de recibir eh, tanto información a través de la plástica como de la música o como de la literatura. Estamos en un país en el cual se hace muy difícil poder plantear o desarrollar proyectos individuales donde desgraciadamente es una ridiculez pensar que el fondar es una opción para gente que, como yo, como muchos, somos artistas de creación continua. Entonces, realmente es una estupidez del tamaño de un buque pensar que un artista de creación continua puede estar ligado a fondos culturales que se dan una vez al año y hay una estadística de 1 a 1 millón de que alguien salga premiado. Eh, por lo tanto, creo que el sistema en sí no ayuda al desarrollo de los artistas reales, aquellos que, repito, son de creación continua, que dedican su vida al desarrollo de la arte o la literatura y que la mayoría tiene, el gran grueso tiene una obra muy seria que forma parte de nuestro patrimonio cultural. Eh, por lo tanto, siempre la labor del artista es en huerfanía casi con el sistema y poder crear un camino propio que es la búsqueda de los espacios. Comenzamos ya hace varios años a hacer una propuesta cultural de abrir espacios públicos que no fue muy bien entendida en su minuto, pero sí muy bien entendida por la gente. Y la gente colmó esos espacios y los llenó de público, se llenó de público, tuvimos en una primera instancia más de 10.000 visitantes, luego fueron muchos más en la gira y pudimos llegar a la mirada de mucha gente. Yo creo que la obra de arte está terminada cuando sale del taller del pintor y llega a la mirada de la gente y recién uno y la gente la vive, la recepciona, la analiza, la descubre. Recién ahí por fin se puede dar la obra de arte por terminada. Antes de eso no. Yo ya no creo en los espacios del circuito, no me interesan las galerías, no me interesan los centros culturales, me interesa el arte como herramienta, como dije, educacional. Me interesa lo inmediato del arte, el arte como un arma de educación. Eh, Hay una propuesta y la esencia misma del arte que va más allá de la vanidad del artista, de la fama. Yo no creo en la inmortalidad, creo que la obra tiene una misión inmediata que es conectarse con su público, iniciar una conversación y esa conversación puede generar muchos espacios individuales en otros, por ejemplo en los jóvenes. Hay muchos pequeños Mozart, muchos pequeños Leonardo, muchos pequeños Monet, que tal vez son pequeños genios que al no encontrarse o verse impedidos de que los circuitos son muy cerrados, que todo este aparataje, toda esta inercia que se crea, de calendarios, de agendas cerradas, estos jóvenes se pierden finalmente. En esa propuesta que nosotros hacemos es llegar hasta ellos, crear conversaciones, diálogo artístico y a través de ese diálogo poder abrir la puerta y el interés. Yo me encontré con obras de maestros, dado mi interés desde muy pequeño,
Y el poder tener esa cercanía, el poder hablar con los grandes maestros de la pintura, provocó en mí el deseo de pintar, de dibujar y me encontré yo mismo. Entonces, cuando no existe eso, cuando los espacios se ocupan en otras actividades, tenemos un montón de espacios públicos que son ocupados, no sé, por bandas tropicales, por grupos de cumbia, con destino de fondos fiscales para ese efecto, cuando esos mismos fondos fiscales se podrían ocupar para la edición de libros a nivel regional o de grandes exposiciones plásticas de pintores regionales, y iniciar una muestra de ellos a nivel nacional, porque el valor de una ciudad en sí no son los elementos como la minería o la planta típica de la ciudad o el logotipo, eh, el- lo medular, digamos, de la esencia de una ciudad es su cultura. Y cuando un pueblo carece de cultura, es una masa informe. Por lo tanto, esa es la parte que hay que atacar para estructurar, digamos, y llenar los vacíos que tiene, sobre todo la juventud. Hay mucha trampa para la juventud en cuanto a eso. Por lo tanto, se camina sin identidad. La búsqueda del arte es justamente esa, porque el arte, como lo dije alguna vez, está ligado al ser humano desde el comienzo de los tiempos, desde que se alzó en su extremidad y rayó en las paredes de Altamira, y fue el primer alfabeto que conocemos. Entonces, antes del abecedario y las formas de escritura que no son tan habituales. Lo primero fue trazar aquello que veíamos en el paisaje, las figuras en las cavernas, por ejemplo. Entonces el hombre siempre buscó como medio de expresión poder trazar en caligrafías todo aquello que veía. Por lo tanto, no es un lenguaje tan ajeno como se piensa, es un lenguaje que está en nuestra esencia, está en nuestros genes y hay que desarrollarlo. Lo mismo la música, lo mismo la poesía. No es un lenguaje hermético, es un lenguaje que está abierto, que lo hemos ido perdiendo, digamos, el contacto, no porque no nos interese, sino porque no se le da eso a los jóvenes. Por ejemplo, tenemos en un país donde se eliminan los ramos de artes plásticas, de música, cuando en otros países desarrollados son ramos, digamos, que son fundamentales para la formación del hombre, del espíritu, de la cultura misma. Es un gran problema en un país también donde casi el único país donde los libros pagan impuestos, por lo tanto la cultura está vedada. Como decía Mata, hay escondideces. Esas escondideces tienen que ver con esta estructura nefasta que hace inalcanzable la cultura para todos. Eh, y la cultura es el avance de un país. Yo creo lo que decía Mata, en esas escondideces provocadas, creo que hay que desesconder lo escondido. Y aquello que está escondido, precisamente en un país como el nuestro, es la cultura. Estamos filtrando muchas cosas de afuera que las hacemos nuestras cuando tenemos muchas cosas al interior y muchos creadores que hay que mostrarlos, digamos, y pueden ser el icono o el símbolo, digamos, de un país o de una ciudad. Como decía, a veces no es tal o cual piedra de minería la que se hace representativa de una ciudad o un icono arquitectónico determinante que es la postal de la ciudad. Una postal de una ciudad pueden ser sus poetas, sus músicos, de la gente relacionada con cultura y es una postal mucho más amplia que puede llegar al mundo. Eh, a nosotros nos interesa sobre todo abrir puertas para la cercanía del arte con la gente y en esa propuesta debería haber un apoyo incondicional de la empresa privada, debería también haber un apoyo